Hola, 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 jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a analizar esta tercera jornada de la Liga de Campeones, hoy martes. 3 partidos, vamos a repasar rápidamente 3 partidos, la victoria que le da aire al Real Madrid y sobre todo a Zinedine Zidane en Estambul ante el Galatasaray y las victorias por la mínima y sufriendo en casa del Atlético de Madrid ante el Bayer Leverkusen y de la Juventus de Turín ante el Lokomotiv de Moscú. 3 partidos, todo rapidito, todo picadito, como siempre, con la ayuda de la pizarra. Y vamos con el primer partido, y era esa batalla de Estambul, ese todo o nada que le llega en el mes de octubre todavía a Zinedine Zidane, el hombre de las 3 Champions. El crédito ya prácticamente está acabado, José Mourinho revolotea alrededor del Bernabéu, y por eso era tan importante la victoria ante el Galatasaray. Zidane ya lo sabía, y por eso este fin de semana en Mallorca reservó a gente muy pero que muy importante, como por ejemplo Fede Valverde, que fue una de las claves de la victoria del Real Madrid. El Real Madrid recuperó el dibujo, recuperó el 4-3-3, se atrevió Zidane además a jugar con Rodrigo, iba a decir Vinicius, pero no, Rodrigo como titular por la derecha, recuperó ese dibujo, recuperó también a Toni Kroos, un Real Madrid más reconocible y con un inicio de partido trepidante, tanto por las paradas de Courtois como por el gol y el par de oportunidades que tuvo el Real Madrid. Y todo estaba relacionado. La fragilidad, entre comillas, del Real Madrid en la exposición que tuvo en los primeros minutos tiene mucho que ver con la intención del equipo blanco, que era ir a apretar arriba al Galatasaray. Lo vemos, como siempre, con la pizarrita. Este es el planteamiento del partido. Este es el Galatasaray con los 3 centrales, con Luyendama, con Dong y con Marcao, el doble pivote con Enzonzi y con Seri, con Belanda un poquito más suelto por delante, los 2 carrileros, Nagatomo y Mariano, y arriba Andone y Babel. Era un 3-5-2 o un 5-3-2, llamarle como queráis. Pero la intención del Real Madrid, y por eso Courtois tiene tanto trabajo en los primeros minutos, es ir a presionar arriba. Hazard iba con un central, Benzema iba con el otro, Rodrigo también tiraba hacia adelante. ¿Y por qué el Madrid se atrevía a presionar a diferencia de otros días? Pues porque contaba con Fede Valverde, que hacía un trabajo de desgaste espectacular. Casemiro ya no estaba solo, ya tenía a Fede Valverde por un lado y por Toni Kroos, que sorprendentemente, después de venir de una lesión, también físicamente dio bastante bien el tono. Los laterales iban arriba para emparejarse con los carrileros y prácticamente quedaba una situación muy arriesgada para el Real Madrid, puesto que los 2 puntas, tanto Babel como Andone, quedaban muchas veces en una situación de 1 contra 1 ante los centrales del Real Madrid. Por eso tiene un par de oportunidades claras el Galatasaray en los primeros minutos, por esa intención de ir a presionar cuando saltaba la línea de presión, sobre todo cuando uno de los dos delanteros del Galatasaray hacía un movimiento de apoyo en vez de ruptura y recibía la espalda de Casemiro. Ahí es donde se generaba la situación de peligro, el problema. Cuando los 2 delanteros del Galatasaray intentaban tirar el desmarque, no había ningún problema porque Varane y Sergio Ramos los tenían controlados y los seguían. Pero si uno de los 2 retrocedía, como fue el caso de Andone en los primeros minutos, en el minuto 9, hay una jugada en la que van a presionar todos los jugadores del Madrid, lanzados por Fede Valverde, por Kroos. Entonces le toman la espalda a uno de los 2 delanteros, Andone, en vez de tirar un desmarque al espacio, lo que hace es venir a apoyar y tomarle la espalda a Casemiro. Claro, si recibe aquí es mucho más complicado. Las veces en que el Galatasaray intentó jugar en largo para utilizar ese 2 contra 2, no pudo, porque la autoridad, la colocación y la jerarquía de Varane y de Ramos era superior a lo que te podía dar Babel, que es un extremo reciclado, y Andone, que bueno, es un delantero con movilidad, pero que nunca tuvo demasiado gol tampoco. Entonces, esas situaciones se generan por eso. Andone retrocede, aquí conectan con él a la espalda de Casemiro y ahí tiene uno de los tiros que Courtois puede rechazar. Pero por contra, el Madrid muchas veces se garantizaba el robar en cancha rival, en recuperar la pelota rápido y sobre todo en generar transiciones
en las que quedó clarísimo que el Galatasaray retrocedía a 2 por hora. Los dos centrales exteriores estaban muy abiertos, dejaban prácticamente en una situación de 1 contra 1 a Donk con Benzema, y luego no cerraban, no ayudaban a cerrar. Cuando tú estás jugando con 3 centrales y pierdes el balón y tienes una transición, lo que tienen que hacer los centrales es apoyar al jugador que tiene la marca, que es normalmente el hombre que está en el medio. Los centrales continuaban muy abiertos, el retroceso de los carrileros era deficiente, etcétera, etcétera. Y así, en una de esas acciones de presión es donde se genera el gol. Hay una presión que tiran Valverde con Rodrigo, al final Seri recibe de espaldas, obliga a hacer un cambio de orientación, puesto que está muy encimado también por Casemiro, y al intentar hacer ese cambio de orientación es Hazard el que roba, y después sucede lo de siempre. Fijaos en eso, que esto, los highlights, se ven casi siempre, es la ley que nunca falla. Benzema hace esa combinación con Hazard, toda la defensa de los que retroceden, porque muchos se quedaron mirando, pero toda la defensa de los que habían retrocedido del Galatasaray se centra en proteger el área pequeña, y ¿quién acaba anotando? El que viene solo, absolutamente solo por aquí. Cuando la defensa entra en el modo pánico, por así decirlo, uno de los defensores siempre tiene que tener la sangre fría de tapar el centro hacia atrás. Los defensores todos del Galatasaray se enfocaron en lo mismo, en proteger la portería, y de manera irónica dejan el camino libre para el disparo de Kroos. Y además Seri, que es el que se hunde, el centrocampista que se hunde para intentar ayudar al resto de los defensores, es el que acaba tocando la pelota y que se la acaba introduciendo en su propia portería. Mala suerte, pero también una transición ataque-defensa muy deficiente. Este era el riesgo que tomó Zidane en la primera parte: intentar ir a apretar, a poner a los dos extremos con los dos centrales y a Benzema con Donk, y después, apoyado en el poderío físico de Fede Valverde y en Toni Kroos, ir a tapar también esa salida de balón para robar y lanzar. Le salió bien, y luego ya se dedicaron más a gestionar que a otra cosa. En la segunda parte, el Galatasaray abandona el dibujo de 3 centrales, lo que hace es meter a Feghouli en la cancha por Donk, por uno de esos 3 defensores centrales, y pasa a jugar prácticamente con un 4-2-3-1. Mete a Feghouli como extremo por derecha, mete a Babel, que en la primera parte había jugado de delantero, lo tira a la banda izquierda, pero tampoco le hace demasiado daño al Real Madrid. Al Real Madrid yo creo que le dio la sensación de que con un Hazard, con un poquito más de chispa, con un Hazard que se pareciera más al Hazard que vimos en el Chelsea, seguramente hubiera podido finiquitar el partido. Le faltó un poquito de control en el centro del campo, incluso cuando sale James acaba jugando de interior otra vez, en esa posición tan forzada, y perdió algún balón comprometido. También me llamó la atención que Jovic entrara por Rodrigo, pero que lo hiciera jugando en la misma posición, de extremo por derecha. No entiendo realmente lo que está haciendo Zidane con el serbio, pero más allá de eso, y más allá de algún sustito como el cabezazo que hizo Nzonzi creo que fue el 86, tampoco pasó demasiados apuros. El Madrid gestionó la angustia de Estambul con un aprobado. En cualquier caso, ahora espera a la visita del Galatasaray al Santiago Bernabéu, la próxima fecha, con mucha más tranquilidad y sin la necesidad esa de decir ganar o morir, o mejor dicho, ganar o morir. Vaya chiste más malo me acaba de salir. Segundo partido, el Atlético de Madrid, que le pudo ganar al Bayer Leverkusen en casa. Los partidos del Atlético de Madrid, realmente, si no eres seguidor del Atlético, cuestan, cuestan mucho de ver. La primera parte ante el Leverkusen fue bastante pobre, y todo viene dado por la estrategia del propio Simeone, que yo creo que ante la ausencia de Joao Félix se pega un tiro en el pie en la primera parte. Sí, la idea era mantener la portería cero, como siempre, lo de la pizza famosa de Simeone, y lo consiguió, pero realmente en ataque a este equipo le sigue costando un mundo encontrar la portería. Vamos a analizar lo que hizo el Cholo de inicio, lo que modificó después a partir del minuto 20 y cómo se desencalla el partido.
Hoy Simeone arranca así, los 4 en el fondo obviamente, pero después en el cuatribote que nos daba la hoja de alineaciones teníamos a Herrera, a Thomas, a Saúl y a Koke, pero a Koke lo vimos arrancar el partido aquí, como mediapunta, intentaba tirar la presión, intentaba dar apoyos, pero el Atlético de Madrid no funcionaba en absoluto porque Thomas, a diferencia de otros partidos, estaba bastante impreciso con la pelota ante este 4-2-3-1 que vemos aquí tan claro del Bayer Leverkusen, que, recordemos, no tenía lateral izquierdo puro, tuvo que jugar aquí Lars Bender. ¿Cómo se modifica esta situación? Bueno, lo que hace es meter a Koke a banda y volver a la formación habitual del 4-4-2 plano. ¿Qué pasa? Que el acompañante de Diego Costa era Correa hoy deja a Morata en el banco. Entonces el Atlético de Madrid no tiene profundidad por el carril central porque le falta creatividad, le falta chispa. No es lo mismo que juegue aquí Joao Félix o que juegue aquí y se venga para adentro, a que lo haga Correa y que por aquí transiten Herrera, Koke, Saúl, porque los fue cambiando de banda, fue cambiando el perfil. Y entonces, claro, toda la profundidad te la tienen que dar los laterales, que trabajaron muy bien en ataque, Lodi en ataque es una bestia, en defensa le cuesta bastante más, y Trippier también tiene un recorrido sensacional y además tiene buen centro. Ambos tienen buen centro, como quedó demostrado después en la jugada del gol. El Atlético de Madrid produce muy pero que muy poco en la primera parte, es un partido muy pero que muy aburrido y realmente no le funciona esta estrategia porque no tiene a un rematador claro. Diego Costa no es Morata en ese sentido, Diego Costa es más de correr al espacio, pero eso no se lo permitía el escenario del juego. Correa tampoco apoya entre líneas, ni se mueve, ni burbujea tanto como Joao Félix aquí, o incluso cuando él juega en banda derecha, estaba bastante perdido en esa posición. Entonces al final el Atlético de Madrid lo que hace es que caiga la lógica por su propio peso. Aquí entra Morata, y entonces uno de los centrocampistas, que era Koke, que estaba bastante perdido y lleva bastante tiempo perdido, deja su sitio a Lemar. Entonces, ¿qué sucede? Simeone hace lo mismo que hace, el trabajo de Lemar fue igual al de Joao Félix cuando juega en banda derecha, es decir, defendiendo le toca retroceder y juntarse en banda, pero en ataque tiene libertad, o tiene, mejor dicho, la obligación de venirse hacia adentro, de jugar como un enganche y de dejar todo el carril para Lodi. Así estaba jugando al final el Atlético de Madrid, ¿vale? Este es Lemar, que entra y cada vez que su equipo tiene la pelota, su misión es tirar esta diagonal y recibir aquí, entre líneas, a la espalda de los centrocampistas, de los pivotes del rival, en este caso del Bayer Leverkusen, para generar esa superioridad interior. Y una vez que genera esta superioridad, que recibe aquí entre medio, lo que hace obviamente es lanzar a Lodi, que viene como un tren por ese carril, dispuesto a poner el centro. Os acabo de dibujar la jugada del gol, con ese mecanismo tan característico este año con el Cholo Simeone. Uno de los dos hombres de banda, cuando es Joao Félix por derecha, pues le toca al portugués, cuando no está y está Lemar, lo mismo, por la izquierda. Se centra, aprovecha esta situación de superioridad a la espalda de los interiores o los centrocampistas del rival, y lo que hace es lanzar a un Lodi que corre mucho mejor hacia adelante que hacia atrás. ¿Y qué sucede? Si tienes a un lateral, como en la primera parte que Trippier puso un buen centro que no pudo aprovechar Diego Costa, ¿qué sucede cuando tienes un lateral que centra bien y además tienes a un buen rematador como es Morata? Pues que genera más peligro. 7 puntos tiene el Atlético de Madrid, 7 puntos también tiene la Juventus, que tuvo que remontar un partido ante el Lokomotiv de Moscú. El Lokomotiv, que es lo más parecido al Atlético de Madrid en cuanto a echarse atrás, en cuanto a salir a la contra, etcétera, etcétera, y la Juventus también se pareció al Atlético de Madrid, pero en este caso, lo que os decía antes, Sarri dio la sensación de que se pegaba un tiro en el pie con la alineación. En el 4-3-1-2, que parece que ha adoptado definitivamente como esquema,
Caben muchos tipos de mediapunta. Cabe un mediapunta más rápido, más de trabajo como Bernardeschi, cabe un mediapunta más habilidoso como Dybala, pero amigo, de ahí a meter a un centrocampista box to box, que puede ser perfectamente un doble 5 como Bentancur, hay un mundo, y ahí es donde yo creo que Sarri se equivocó en la primera parte. Lo repasamos mejor también, como siempre, con la pizarra y analizamos algunas de las cositas que me llamaron la atención de esta victoria 2-1 ante el Lokomotiv. Este es el dibujo de la Juventus, que desde hace ya varias jornadas lo que utiliza es ese 4-3-1-2 o 4-4-2 en rombo, como le queráis llamar, pero como os he dicho, lo que más me llama la atención es la elección del mediapunta, para jugar además ante un Lokomotiv que sabías que se te iba a plantar con dos líneas de 9 jugadores de campo, 5 y 4, y con un único delantero esperando salir al contragolpe. En ese tipo de circunstancias a mí me extrañó muchísimo que la elección para el mediapunta fuera Bentancur, que ha jugado muchas veces como pivote o como interior, pero no es un centrocampista ofensivo al uso, y además hay que tener en cuenta de lo que dispones. Aquí puede jugar Bernardeschi o puede jugar Dybala. A Dybala lo puso a jugar junto con Cristiano Ronaldo y dejó en el banquillo a Higuaín. Yo creo que al final, más pronto que tarde, vamos a ver el triángulo formado por Cristiano, Higuaín y Dybala. En ese orden. Dybala en la primera mitad como segundo delantero tampoco se acabó de encontrar del todo cómodo. Y además, el 10, en este caso Bentancur, era incapaz de filtrar balones en la situación, en el contexto en el que se encontraba, porque el Lokomotiv buscaba, pues eso, la salida al contragolpe como la del gol, que es un balonazo en el que De Ligt se come el salto de cabeza y en el cual Bonucci también mide mal. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que os quería hablar hoy era eso, el funcionamiento en ataque con este sistema, con este 4-3-1-2 de la Juventus. Nunca el mediapunta puede ser Bentancur. Si tienes que llevar la iniciativa en tu propio estadio y ante un equipo que agrupa muchísimos hombres en su propia cancha o muy cerquita incluso de su propia área. En la segunda parte lo modifica, entonces entra Higuaín, pone aquí a jugar a Dybala y las cosas cambian. Y además hay que destacar también otra de las cosas que me está llamando la atención del funcionamiento de la Juventus. Si tú cambias de esquema y abandonas jugar con extremos abiertos, la profundidad se la das a los laterales, y ahí ha encontrado, yo creo, Sarri a su pareja de laterales ideal. Alex Sandro ya lo conocíamos, que es un hombre que puede llegar bien a esta línea de fondo, que además es hábil para ser lateral en un 1 contra 1, que tira buenos centros, y por el otro lado, gracias a las lesiones de Siglio y de Danilo, ha encontrado encuadrado al lateral perfecto para este dibujo, puesto que claro, no hay amplitud ni profundidad más allá de la que dan los laterales, sobre todo por la derecha, porque en izquierda Matuidi tiene mucho despliegue, pero por la derecha no se da esto con Sami Khedira. Sami Khedira es más de recorridos así, nunca en horizontal. Entonces, toda la profundidad te la tiene que dar el lateral, y para eso Cuadrado es ideal. El centro que le puso a Cristiano, desborde en el 1 contra 1, el colombiano realmente, por accidente, pero se ha visto transportado de nuevo a los tiempos en los que era lateral en la Fiorentina, o carrilero en la Fiorentina, y realmente dudo que se vaya a mover ya de esta situación. Creo que Sarri empieza a encajar las piezas del puzzle, empieza a darse cuenta de que si tiene que jugar con este esquema, el mediapunta tiene que ser Dybala, Higuaín tiene que acompañar a Cristiano Ronaldo por todos los movimientos que hace para acompañar bien al portugués, y está, como decíamos siempre en otros vídeos de este mismo canal, está liberado de esa responsabilidad goleadora, porque ahora recae en Cristiano Ronaldo, y eso, la profundidad se la tienen que dar los laterales, y en Cuadrado ha encontrado al lateral derecho perfecto. Por cierto, Cristiano Ronaldo no marcó, tuvo una clarísima, precisamente lo que os comentaba de Cuadrado, lo bien que jugó por la derecha. Uno de los centros de Cuadrado lo acabó fallando estrepitosamente Cristiano Ronaldo con un remate de zurda, sí que es cierto, pero le sigue faltando algo al portugués. Todo lo bien que lo vimos con la selección de Portugal, en la Juventus, especialmente en Liga de Campeones, parece que le cuesta este año, pero como él mismo hace, como a él mismo le gusta ese gestito, calma,
que la temporada es muy larga y seguramente acabará apareciendo Cristiano Ronaldo. Bueno, ya está, ya no os doy más la lata, 3 partidos, rapidito, con la pizarra, mañana más, y mejor, espero, y como siempre, también espero vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras suscripciones. Hacedme llegar, por favor, cualquier tipo de sugerencia por este mismo canal, por Twitter, por donde sea, que siempre estamos pendientes. Como siempre os digo, es imposible responder a todo lo que llega, pero sí que lo leo todo, os estoy vigilando, y también, bueno, intento adaptarme a lo que queréis. Así que ya sabéis, si os gusta, haced circular el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente, jabatos y jabatas.